Dios les bendiga, hermanos. Me alegro que todos estén aquí. Siempre es un gozo tener este privilegio, esta bendición de compartir la palabra con ustedes. Y me gusta mucho ese canto que acabamos de cantar, ¿verdad? Dice que nosotros ya no somos las mismas personas de antes. Esa es una realidad espiritual. Es una realidad. El Señor, cuando nos rescató y nos salvó, nos entregó una nueva vida, una nueva naturaleza. Y creo que todos necesitábamos un nuevo comienzo, porque a nadie le fue bien en el mundo. Allá el diablo nos destrozó, nos lastimó, nos hirió, pero el Señor nos entregó una nueva vida. Eso es algo que siempre tengo presente en mi propia vida. Siempre le digo, Señor, gracias porque me diste una nueva vida. Y es algo que no quiero perder nunca. Nunca quiero perder de vista que el Señor me dio una vida nueva. El Señor te dio una nueva naturaleza. Te dio una nueva familia. Algunas familias estaban en el mundo, cuando vienen a Cristo son nuevas familias también. Es decir, porque no son las mismas personas, sino que son personas que están siendo formadas a la imagen de Cristo. Entonces, hoy quiero compartirle una palabra, comenzando en el Salmo 115, del verso 3 al 8. Comenzando en el Salmo 115, del verso 3 al 8, voy a leer esto para después explicar algo. Dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Ahora, esto es lo importante. Semejantes a ellos son todos los que hacen, todos los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ese pasaje revela una verdad enorme. Habla primero de que los dioses que hay en el mundo, los ídolos, no son nada, dice. Tienen pies, pero no andan. Tienen manos, pero no tocan. Dice que tienen oídos, pero no escuchan. Tienen boca, pero no dicen nada. Eso es en esencia lo que describe la religión. Y cuando digo religión me refiero en general, llámese como se llame. La religión es muerta, la religión no produce nada en la gente. La religión no produce cambio en nadie. Entonces, hay una diferencia entre la religión y una vida llena del poder del Espíritu Santo, una vida llena de la gracia de Dios. Hay una diferencia gigantesca. Hay un abismo de diferencia entre la religión y una vida verdadera en una relación con Cristo. Porque dice que semejantes a ellos son los que confían en ellos, dice. Dice entonces que los que confían en ídolos se vuelven como esos ídolos, muertos, sin vida, sin poder hablar, sin poder ver las realidades espirituales, sin poder escuchar la voz de Dios, sin poder entender la palabra de Dios. Entonces, ahí lo que hay es muerte. Ahí no hay nada bueno. Por otro lado, entonces quiero que vea esto, que por un lado, dice que la gente se vuelve como el Dios que adora. Así como son los ídolos, los dioses falsos en el mundo, así se vuelven las personas igual que ellos, dice. Esa es una cara de la moneda. Pero quiero ahora 2 Corintios 3:18, porque también dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, que los que adoramos a Dios somos transformados a la imagen de Dios. Y ahí quiero concentrar mi mensaje el día de hoy. Ahí quiero llevarlo esta mañana a que usted entienda que desde el momento que le entregó su vida a Cristo, usted está siendo transformado por el Espíritu Santo, está siendo moldeado a la imagen de Cristo. De la misma forma que el que no conoce a Dios se hace igual que esos ídolos, se hace igual que esos dioses falsos, dice, muerto. La vida en Cristo, por otro lado, es distinta. La vida cristiana no es una religión más. Siempre digo, la vida cristiana no es aburrida, la vida cristiana no es solamente congregarme, solamente abrir la Biblia, solamente decir que soy cristiano. No, la vida cristiana es más profunda, es vivificante. El Espíritu Santo que vino a vivir en ti y en mí, te imprime la vida de Dios cada vez que te acercas a Dios,
cuando estás en una relación viva y verdadera con Dios a través del Espíritu Santo, por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, estás en una vida nueva. El mismo apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, pero que ahora todas son hechas nuevas. Entonces, en esta vida nueva que hemos recibido, es una vida que está vivificada por el Espíritu Santo. Vivificar es que el Espíritu Santo nos inyecta la vida de Dios y tu vida cambia por completo. No vuelves a ver la vida igual como antes. No vuelves a ser la misma persona, como decía la alabanza, porque esa es una realidad. Si usted siente que su vida todavía no ha cambiado, debería preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. A veces esa es una pregunta difícil que la gente quiere preguntar. ¿Cómo sé si ha nacido de nuevo? Bueno, la evidencia es que tienes una vida nueva. Si has nacido de nuevo, tienes una vida nueva, haces nuevas cosas, tienes nuevos pensamientos, tu vida cambia. Hay evidencia, porque esa es la diferencia entre la religión y el nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo tiene una nueva vida, porque tiene un nuevo espíritu dentro de él. ¿Entiende? Todas las personas que usted encuentra en la Biblia que se encontraron con Dios, jamás volvieron a ser igual. Jamás volvieron a ser las mismas personas. Saúl dice que tuvo un encuentro con el profeta de Dios y le dijo que ahora él iba a ser ungido para ser rey y que cuando encontrara la compañía de profetas iba a profetizar junto a ellos y que ahora él sería mudado en un hombre nuevo. Y la vida de Saúl no volvió a ser igual, porque antes estaba cuidando en los ganados de su padre y luego pasó a ser un rey. ¿Cómo terminó? Eso es otra historia. Pero lo que quiero que entienda es que nadie queda igual después de encontrarse con el Señor. Este hombre Zaqueo tuvo un encuentro con Cristo y no volvió a ser el mismo. Tuvo un cambio inmediatamente, cambió de vida. Dijo él, si yo le he robado algo a la gente, le voy a restituir entonces. Y él estaba contento con su vida nueva. Y la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y fue una mujer distinta desde entonces. Se convirtió en una predicadora inmediatamente. Y cuando el Señor se encontró, o me encontró a mí, mejor dicho, yo tampoco volví a ser el mismo. Y sé que tú tampoco volviste a ser el mismo, porque no se puede tener un encuentro personal con Jesucristo y seguir siendo el mismo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero cuando fue derribado en Damasco, dice que tuvo un cambio para siempre. Él fue convertido en una nueva persona por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en él. Entonces tu vida no puede seguir siendo igual. Si en el mundo eras religioso, si en el mundo pensabas que conocer a Dios es solo asistir a un templo, entonces no ha cambiado tu vida. Tu vida tiene que ser diferente. Tienes que saber que ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti y te llena de poder para vivir una vida nueva. Y esta vida nueva es gloriosa, es preciosa. En esta vida nueva le estás sirviendo al Señor. En esta vida nueva entiendes la palabra. En esta vida nueva, ahora Dios te sana cuando te enfermas. Ahora el Señor te ayuda en todos tus asuntos. Pablo decía del Espíritu Santo que cuando Pablo estaba preso en Roma, decía él en la carta a Filipenses que por el suministro del Espíritu Santo y por las oraciones de la iglesia él iba a ser liberado. Me gustó esa palabra cuando lo leí la primera vez. Pablo dice que el Espíritu Santo te suministra todo lo que necesitas para esta vida nueva. Porque en la vida vieja luchabas con el pecado, o mejor dicho, eras un pecador sin remedio. Pero ahora en Cristo, cuando pecas, el Espíritu Santo te ayuda. El Espíritu Santo es el que te da el poder para decir que no al pecado. El Espíritu Santo empieza a fortalecerte dentro de tu hombre interior. ¿Sabe eso, va? En Efesios 3 dice que hay un hombre interior dentro de usted. Hay una mujer interior. Usted no es solo lo que ve en el espejo. Dice que tienes un ser interior. Habla de tu espíritu. Porque la Biblia enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es solo esto. Tu alma son tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, todo eso, lo etéreo, lo inmaterial. Pero el espíritu es la parte más profunda que tienes. Y antes estaba muerto, pero ahora está vivo porque el Espíritu Santo vive ahí. Entonces Pablo dice que ahora tú puedes orar para ser fortalecido en el hombre interior.
Siempre que escuche esa palabra, ser fortalecido con poder, dice, en el hombre interior, está hablando de la vida espiritual. Está hablando que el que te da la capacidad para vivir una vida espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te inyecta el poder para vivir una vida espiritual. Y mire si no se necesita el poder del Espíritu Santo para tener una vida espiritual. Hay cosas que suenan sencillas. Por ejemplo, arrodillarse para orar parece algo sencillo de hacer. Pero mucha gente no logra llegar ahí. Porque es algo espiritual. Porque necesitas el poder de Dios para llegar ahí. Parece algo sencillo leer la Biblia. Pero la gente dice, me da sueño. No lo entiendo. Porque es algo espiritual. Es algo que corresponde a tu hombre espiritual. No lo lees en la carne, lo lees con tu espíritu. La Biblia se lee con tu espíritu, porque la Biblia es un libro espiritual. A Dios no se conoce solamente por el intelecto, porque la Biblia la han leído muchas personas y han terminado perdidas. La Biblia tienes que leerla estando vivo espiritualmente para poder entenderla, porque el Espíritu Santo la alumbra para que la entiendas. Necesitamos el poder entonces del Espíritu Santo. Entonces mire cómo dice Pablo acá. Por tanto, dice, y en los versos anteriores viene hablando de esto, que hemos recibido un ministerio nuevo, dice, no de la letra, sino del Espíritu, para ser, dice, ministros competentes de la palabra, no personas que predican solamente letras, sino que somos personas, dice, que predicamos teniendo la autoridad del Espíritu Santo, habiendo tenido experiencias con Dios. Para estar aquí parado, tengo primero que haber estado con Dios, porque si no, no tengo nada para sacar. Ahorita estoy sacando de lo que estuve buscando en el Señor. ¿Entiende? Dice, por tanto, dice, nosotros todos, nadie queda fuera de esta realidad espiritual. Nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, quiero que ponga atención mucho ahí. En ese pasaje, en los versos anteriores, el apóstol Pablo viene hablando acerca de Moisés y cómo Moisés cuando subía al monte Sinaí para estar con Dios y cuando estaba en el tabernáculo y pasaba tiempo con Dios y recibía las instrucciones que Dios quería comunicar al pueblo, Moisés salía de estar en el secreto con Dios y el pueblo escuchaba lo que Dios tenía que decir a través de Moisés. Pero Dios siempre quiso hablarle directamente a cada persona. Pero ellos tuvieron miedo cuando Dios se reveló audiblemente. Dijeron que eso era muy terrible. Y pidieron a Moisés que él hablara con Dios y que él les comunicara los mensajes de Dios. Y Moisés entonces entraba para estar con Dios. Y la Biblia dice allá en Éxodo que cuando Moisés salía de estar con Dios, su rostro resplandecía. La gloria de Dios resplandecía en el rostro de Moisés. Y Moisés ni siquiera se daba cuenta, dice el pasaje. Moisés ni siquiera se daba cuenta y los israelitas contemplaban a Moisés y su rostro brillaba porque había estado con Dios. Y eso precisamente es lo que te pasa cuando vienes a estar con Dios. Tu rostro resplandece. Lo que te pasa por dentro se demuestra por fuera. La renovación que el Espíritu Santo hace en tu vida sale afuera. Te sana por dentro y te sanas el cuerpo. La gente dice, algo le pasó a la hermana Vilma, porque antes era una cara de limón y ahora la miro diferente. Ahora miro que sonríe. Ustedes ven una foto que yo tengo ahí cuando estamos en las clases, va. Yo no siempre andaba así, con él, así que uno anda siempre riéndose. No, en el mundo yo era el gran amargado. Ahí está mi mamá que puede testificar, pero eso era antes, mamá. Ahora ya no, gracias a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? La gloria de Dios, cuando te encuentras con la gloria de Dios, cuando estás tiempo con Dios, esa gloria va a resplandecer en tu rostro. La gloria de Dios resplandece en tu vida empieza a cambiar, porque como dice la alabanza, ya no eres el mismo. Porque el Espíritu Santo está haciendo una transformación en tu vida. Yo quiero llevarlo ahí. Comencé allá en los Salmos para que vea una cara de la moneda. En la religión no hay transformación. En la tradición, en hacer cosas por costumbre, en hacer cosas sin revelación, ahí no hay vida, ahí no hay transformación. Pero cuando vienes a buscar a Dios sabiendo que la gloria de Dios te va a transformar, tu vida cambia, empiezas a cambiar, empiezas a ser diferente. Pero en la religión no hay cambio. Entonces, la diferencia es,
y recuerde, ¿verdad? La religión estoy hablando en general, porque mucha gente está en las iglesias evangélicas o cristianas, como quiera llamarle, pero se vuelve religiosa la persona. La religión es que hago cosas porque sí. Voy a la iglesia porque es domingo. Voy a conectar el martes porque es martes. No, me voy a conectar el martes porque Dios me va a hablar una palabra que va a transformar mi vida. Porque así dice el apóstol Pedro en su carta, que recibamos la palabra de Dios implantada, dice, que la recibamos con mansedumbre, porque ella es poderosa para salvar nuestras almas. Cada vez que vas a recibir la palabra de Dios, vas a ser transformado en tu espíritu. Recuerde que la palabra va a tu espíritu. Por eso no importa si a veces no entiendes al principio con tu mente, porque la palabra es algo espiritual. En Romanos 7:14 Pablo dice que la ley es espiritual, hablando de la palabra de Dios. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice él. Entonces, si usted se sienta y va a escuchar una palabra de Dios y en el momento no la entiende todavía, tenga paciencia porque esa palabra tiene un efecto dentro de usted. Por eso es que no se vale decir, no pasa nada si no voy un día a la iglesia, o si dejo de leer la Biblia, o si dejo de orar. Son cosas espirituales que haces para fortalecer tu espíritu. El Espíritu Santo te anima a que hagas las cosas espirituales porque eso es lo que te mantiene vivo. Eso es lo que te mantiene vivo. Eso es lo que te mantiene conectado con Dios. Y eso es lo que produce cambio en tu vida. Entonces, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que contemplas ahí en el lugar secreto. A esa imagen te vas a transformar. Cuando pases tiempo con Dios, vas a empezar a ser transformado en la misma imagen de Dios, en la misma imagen de Jesucristo. Eso es lo que se llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo. Usted no ore diciendo, Señor, dame el fruto. El fruto es algo que se desarrolla en tu vida. El don espiritual es algo que el Espíritu Santo te da rápido. Es que el don es un regalo. Como cuando ponen los regalos en el árbol de Navidad, si pone árbol de Navidad. Y si no pone, igual usted a veces da regalos. Pero un fruto es algo que lleva tiempo. En la carta a Timoteo, Pablo pone una frase ahí que dice que el labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar, dice. Nadie se puede comer un elote si antes no fue a sembrar una semilla. Y hay que esperar un tiempo todavía. Entonces, entiende, el fruto del Espíritu Santo se va desarrollando en tu vida. Estás creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual de cada persona está ligado con el tiempo que pasas con Dios. Si no pasas tiempo con Dios, entonces no vas a desarrollar crecimiento espiritual. ¿Y qué significa no tener crecimiento espiritual? Que nunca entiendo la Biblia, nunca puedo orar, nunca puedo hacer un ayuno, nunca puedo darle a Dios nada, porque todavía soy carnal, porque todavía no he estado, así como Moisés pasaba y contemplaba la gloria de Dios, dice, Moisés pasaba bastante tiempo con el Señor. Y a veces uno dice, yo estoy muy ocupado para orar. Moisés aconsejaba a por lo menos 3 millones de personas fueron los que salieron de Egipto, y la Biblia dice que Moisés aconsejaba al pueblo desde que amanecía hasta que llegaba la noche. Y eso es cansado. Pero Moisés tenía tiempo para estar con Dios. Entonces, uno no está tan ocupado como Moisés. Es mentira. Nosotros no estamos tan ocupados como Moisés. Tenemos tiempo. Lo que pasa es que hay que organizarse. ¿Entiende? Y cuando hablo de tener tiempo con Dios, no solo me refiero a abrir la Biblia. Abrir la Biblia es bueno y hay que hacerlo. Pero me refiero a sentarse, a estar con Dios. Eso es algo que yo he ido aprendiendo últimamente. Porque es parte de mi transformación personal. Yo estoy siendo transformado por el Señor cada vez que lo busco. Cada vez que me siento a leer la palabra, cada vez que me congrego, escucho la palabra de Dios, la transformación del Espíritu está en movimiento. Y en usted también. Entonces es algo que he ido aprendiendo, que estar con Dios, pasar tiempo con Dios, no solamente es que voy a cantar 3 canciones lentas y 2 rápidas, sino que también voy a estar con Él, voy a contemplar la gloria de Dios. Y hay un pasaje que me impresionó muchísimo. Es el pasaje donde al rey David le viene al corazón querer construirle el templo a Dios. Porque dice el rey, yo estoy viviendo en una buena casa,
pero el arca del Señor está en una tienda, en una casa de cortinas. Y David quiso hacer, dice, una casa para Dios, una casa bonita donde pudiera estar el arca. Y el profeta Natán le dijo, hazlo porque el Señor está contigo. Pero ese mismo día Dios le habló al profeta Natán y le dijo que le dijera a David que él no le había pedido que le construyera una casa. A Dios no le desagradó la idea, pero Dios ya había entregado ese propósito a otra persona, a Salomón, su hijo, quien construyó más adelante el templo. Pero a cambio Dios le dice, quisiste construir una casa para mí, pero en lugar de eso yo te edificaré casa a ti, le dijo Dios a David. Y eso conmovió al rey David en gran manera, porque cuando el profeta Natán lo buscó para decirle esa palabra, que Dios había dicho, quisiste hacer una casa para mí, pero en lugar de eso yo te voy a edificar una casa a ti. Y no hablaba de la casa material, porque él ya tenía un palacio, porque él era un rey. Hablaba de su familia. Dios le estaba diciendo, voy a hacer de tu familia algo duradero, algo firme, porque incluso de ahí vino Jesucristo. Y mire qué hermoso ese pasaje, porque cuando usted dice, quiero hacer algo para Dios, Dios dice, yo quiero hacer algo por ti también. ¿Entiende? Pero ¿dónde quiero llevarlo con todo eso? Cuando David recibió esa palabra del profeta, dice que entró donde estaba el arca y se sentó frente a la presencia de Dios. No abrió la Biblia porque no tenía una Biblia. No empezó a orar porque no estaba orando. Simplemente se sentó a contemplar la presencia de Dios. Y él comenzó a recordar de dónde lo sacó el Señor. De cuando él era un pastor de ovejas, donde estaba allá atrás, cuando él era un muchacho, y él era de una familia pequeña, humilde, incluso su padre no lo veía con buenos ojos, sus hermanos lo menospreciaban, pero él empezó a recordar lo bueno que había sido Dios con él, y comenzó a decir, Señor, algo como esto, estoy parafraseando, pero lo puede leer, está en Segunda de Crónicas. Estoy parafraseando, pero él dijo, Señor, tú has sido tan bueno conmigo, dijo. Y empezó a abrir su corazón y a darle gracias a él, porque él dijo que estaba dando una promesa para que su familia fuera firme. Y estuve pensando en eso, que a veces nosotros no nos tomamos esos tiempos con el Señor. Es decir, estar con el Señor no es que voy a orar 30 minutos todos los días. Eso es bueno. Si puede orar más, gracias al Señor. Pero estoy tratando de decir que contemplemos la presencia de Dios. Que nos sentemos. Yo acostumbro ahora, cuando agarro la Biblia, me siento y leo una parte y entonces me siento a reflexionar sobre lo que leí. Y de repente el Señor empieza a hablarle a la persona. El Señor le empieza a hablar a la gente. Mire, este mismo pasaje en los versículos anteriores dice que los judíos, dice, tienen un velo en el corazón y no pueden entender la palabra y no pueden entender la revelación del Nuevo Testamento. Porque su entendimiento se embotó, dice. Es decir, se endurecieron de corazón y se volvieron bobos mentalmente. Eso no significa que Dios los despreció, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es que cuando a veces nosotros agarramos la Biblia y vemos que Dios le hablaba a Moisés, que Dios le hablaba a Elías, que Dios le hablaba a David, y empezamos a ver que Dios le habló a Job en el torbellino, y entonces usted mira que le habló a Jacob, a Isaac, y a muchas personas en la Biblia Dios les habló. Y ahora algunas personas dicen, cuando la gente escucha decir que Dios me habló, ¿qué quieren que yo haga si Dios me habló? Si pasas tiempo con Dios, tu espíritu tiene vida y entonces vas a escuchar la voz de Dios. Porque no es como en la religión, que tienen oídos pero no oyen. ¿Se acuerda que el Señor siempre estaba diciendo, el que tenga oídos, oiga, dijo, hablando de oídos espirituales? Porque esos oídos espirituales se te van a abrir solamente cuando contemples la presencia de Dios, cuando te tomes el tiempo para estar en la presencia de Dios. Mientras no te tomas tiempo para estar con Dios, tus sentidos espirituales están dormidos. No puedes escuchar la voz de Dios. Pero mire qué loco que la gente dice, ¿cómo te va a hablar Dios? Dice la gente, si ya todo está en la Biblia. Sí, está en la Biblia, pero necesitas que te lo expliquen. Y Dios te lo puede explicar, el Espíritu Santo te lo quiere explicar. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Él te va a guiar a la verdad. Él te va a hablar la verdad. Porque el diablo siempre está buscando sembrar engaño en la gente. Y solo el Espíritu Santo te puede dar la realidad en la que Dios te ha puesto. Y entonces,
La gente dice, ¿cómo le va a hablar Dios? Dice. Y mire cómo dice la palabra, que el Antiguo Testamento, el viejo pacto era bueno, dice el libro de los Hebreos, pero el nuevo pacto es con mayor gloria. Si Dios hablaba en el antiguo pacto, ¿por qué no habría de hablar ahora? ¿Por qué no habría de hablarte cuando tienes tiempo con Dios? Cuando te sientas a contemplar la presencia de Dios, vas a ser transformado por la gloria de Dios. Fíjense, Moisés tuvo un encuentro personal con el Señor y su vida jamás volvió a ser igual. Siempre que pienso en Moisés, pienso en eso, siempre lo recuerdo por eso, porque Moisés era un hombre que amaba a Dios, un hombre que disfrutaba pasar tiempo con Dios. Y pasó tiempo con Dios, mucho tiempo. Y después usted sigue leyendo todos los pasajes donde Moisés aparece y puede ver cómo actuaba Moisés. Él mismo escribe que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Lo ofendieron sus propios hermanos y él era el líder, era el profeta cual no ha habido como él, con señales tremendas. Pero Moisés, aún siendo tan usado por Dios, era un hombre humilde, era un hombre sencillo de corazón. Cuando lo ofendieron, lo que hizo fue que se arrodilló. ¿Sabe por qué hizo eso? Porque él estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Y cuando pasas tiempo con Dios, la naturaleza de Dios se refleja en tu vida, como dice aquí Corintios. Su naturaleza, la naturaleza de Dios se refleja en tu vida. Moisés experimentó el perdón de Dios. Acuérdense que cuando él salió de Egipto, había matado a un soldado, a un egipcio. Así que se puede decir que él, en su conciencia, pudo cargar con el peso de un asesinato. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, y no solamente Dios lo llamó, lo sanó, lo perdonó, experimentó el perdón de Dios, experimentó la gracia de Dios, y por eso él era una persona rápida en perdonar. Por eso él llegó a ser manso, porque él pasaba tiempo con Dios. Si tú pasas tiempo con Dios, el carácter de Dios se empieza a reflejar en tu vida. Si has sido perdonado por Dios, entonces te vuelves una persona perdonadora. Si has sido ayudado por Dios, te vuelves una persona que ayuda a Dios. Cuando empiezas a descubrir el carácter de Dios, empiezas a parecerte más a Él. Dios es un Dios generoso. Y por eso después, cuando has sido transformado por el carácter de Dios, por la presencia de Dios, empiezas a ser generoso tú también. Por eso mucha gente no tiene problemas con dar a la obra de Dios, porque el carácter de Dios, que es la generosidad, la bondad, se le pegó. Es el reflejo de Dios en tu vida. Yo he experimentado la gracia de Dios en mi vida muchas veces. No piense que porque un predicador está siempre enfrente, nunca se ha equivocado. Los predicadores experimentamos la gracia del Señor. Experimentamos lo que es ser perdonado por Dios. Por eso Dios le pide a los predicadores que sean pacientes con la gente, que les tengan paciencia, dice. Porque nosotros mismos tenemos debilidades. Y todos nosotros tenemos debilidades. Pero eso no lo ve usted mientras no pasa tiempo con Dios. Mientras no estás en la presencia de Dios, no te das cuenta de lo malo que eres. Esta semana yo hablaba con Claudia, porque yo platico bastante con mi esposa, y más cuando estoy leyendo un tema en particular. Y yo le decía a Claudia, verdaderamente yo soy malo, decía yo. Yo he sido malo, gracias al Señor que me perdonó. Porque cuando yo leo la Biblia, cuando me arrodillo para estar con el Señor, cuando estoy hablando con el Señor, yo me doy cuenta de las cosas que Dios me ha perdonado, me doy cuenta de dónde Dios me ha traído, en dónde me va llevando. Y yo solo puedo decir, Señor, gracias, porque yo no merecía todo esto. El rey David dijo eso cuando estaba contemplando la presencia de Dios ahí frente al arca. Dijo el Señor ha sido tan bueno conmigo, dice. Y no solamente ha sido bueno, sino que ahora también quieres hacer una casa para mí. Ahora también estás hablando de que me quieres ayudar a mi familia, dijo él. ¿Entiendes? Pero eso no pasa si no dedicas tiempo con Dios. Hay que apartar tiempo, hermanos, aparte tiempo, pero como le digo, no como una religión. No que usted diga, bueno, voy a programar 30 minutos y que suene la alarma para dejar de orar. Hoy es domingo, entonces está bien, hay que orar. Pero yo quiero llevarlo más allá. Quiero llevarlo a que usted disfrute la presencia de Dios, como el pastor ha estado enseñando últimamente. Me gustó eso, pastor. Eso me marcó. Fíjese, a veces el pastor dice palabras y a uno se le clavan de un solo.
Eso fue algo que se me clavó de un solo. Disfrutar la presencia de Dios. Disfrutar estar con Él. Hermano, es una cosa deliciosa pasar tiempo con Dios. Yo le voy a contar una experiencia. Eso no es doctrina, ¿va? No tiene que pasarle a usted también. No va a decir que yo enseñé eso y que eso es doctrina. Le quiero contar una experiencia que tuve con el Señor rápido. Una de esas veces yo estaba orando en la madrugada y la presencia de Dios estaba tan fuerte ahí. Parecía que yo había subido al cielo. Una cosa tan deliciosa. Como dice aquella alabanza, ¿va? Que hay momentos que no deberían terminar. Dice. Me acuerdo ahora de eso, porque era una cosa tan deliciosa estar ahí en el secreto con el Señor. Y yo decía, Señor, yo sé que aquí estás, le digo, porque yo sentía fuerte la presencia de Dios. Y ahorita la estoy sintiendo. Y yo le decía, Señor, yo sé que estás aquí, le dije, pero te quiero sentir más, le dije yo. ¿Y sabe qué me ocurrió? Que sentí que alguien me rozó el brazo así. Y como la mente de uno siempre es traicionera, dije yo, esto fui yo mismo que me lo imaginé. Y mientras el pensamiento estaba pasando en mi cabeza, sentí otro toque en la otra mano. Y entonces entendí que el Señor estaba ahí. Mire, una cosa tan deliciosa, tan preciosa. Y son experiencias que te pueden pasar siempre. Dios quiere eso todos los días con nosotros. Hubo una primera vez que tuvimos una experiencia con el Señor, nacimos de nuevo. Yo no sé si usted se acuerda el día que nació de nuevo. Yo no me acuerdo la fecha exacta en que le entregué mi vida a Cristo. Pero lo que sí tengo bien presente es cuando nací de nuevo. Eso jamás se me va a olvidar. Jamás lo voy a olvidar porque lo tengo grabado en mi corazón. Me acuerdo que me llevaron a un retiro y yo llegué ahí por la gracia de Dios porque ni siquiera me estaba congregando. Yo era mundano y el hermano David me llevó. Como una semana tenía yo de haber llegado a la casa de mi mamá y entonces me llevaron a un retiro. Y estando en el retiro, me acuerdo que el hermano que estaba predicando empezó a dar una enseñanza sobre la cruz y sobre cómo Jesús había ofrecido su vida por nosotros. Y mientras él estaba hablando esa palabra, había una pantalla más grande que esa y estaban pasando unas imágenes como las de la pasión de Cristo, como lo que vimos el domingo pasado, ¿va? Y mientras yo veía eso, empecé a llorar como nunca había llorado. Y recuerdo que solo dije unas palabras, dije yo, Señor, ¿cómo te hicieron eso? Le dije yo. Yo hablé eso, ¿va? Y escuché claramente una voz que me dijo, tú me haces eso cada vez que me dice que vas a cambiar y no cambias, me dijo. Eso me quebró. Y yo caí al piso, recuerdo, y ese día jamás lo voy a olvidar porque ese día experimenté por primera vez la presencia de Dios. Sentí al Señor ahí tan cerca y eso es algo que nunca voy a olvidar y algo que nunca quiero olvidar. Porque eso es lo que marcó un antes y un después en mi vida. Ese día empecé a vivir vida nueva. Ese día empecé a experimentar la gracia y el poder de Dios en mi vida. Porque en el mundo fui una persona que era muy enojada, sufría de la ira, tenía problemas con mucha gente, era resentido, era peleón, era de todo. Pero ese día marcó una diferencia en mi vida. Empecé a vivir una vida nueva y desde entonces no he dejado de experimentar la vida nueva en Cristo. Y eso es lo que yo quiero transmitirle hoy. Que usted no solamente viene a sentarse al culto, y perdóneme porque no quiero hacer sentir mal a nadie, no es esa mi intención. Lo que quiero decir es que nosotros estamos constantemente siendo transformados por la gloria de Dios. Usted puede decir, aquí no pasó nada. No, la gloria de Dios nos envuelve cada vez que estamos aquí. La gloria de Dios te envuelve cuando entras a tu lugar secreto. Cada vez que buscas a Dios y te arrodillas y te pasas tiempo contemplando la presencia de Dios, no vuelves a ser igual. Estás siendo cambiado constantemente. Por eso le decía antes, ni siquiera eres la persona que eras ayer, ni físicamente, ni espiritualmente, porque, mire, no es difícil de entender. Así como cuando usted se ve en el espejo y ya a mí ya se me marca una barrita aquí, es que ya tengo algunos años, ya tengo algunas canas en la barba, que me las veo en el espejo, o sea, ya no soy el mismo cuando tenía 15 años, no tenía barba todavía, me crecían unos pelillos ahí. Entonces, así como el cuerpo va siendo transformado por el paso del tiempo, el tiempo que pasas con Dios te cambia por dentro. El tiempo que pasas con Dios indiscutiblemente te va a cambiar. Empiezas a parecerte más a Él. Podés ponerme ese en la NTV.
Mire cómo dice esta versión, del mismo pasaje, perdón. Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, es decir, ya no somos ciegos espiritualmente, podemos ver, oiga eso, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. No solamente vas a contemplar la gloria del Señor, dice, cuando entres al lugar secreto o cuando te sientes a tener comunión con Dios, sino que también vas a reflejar eso a otra gente. Por eso le decía que cuando usted tiene vida espiritual, eso se refleja. Eso se refleja. Abigail, mi hija más grande, a veces me decía, hoy andas como enojado. No has orado, ¿verdad? Me decía. Porque ella sabía que cuando yo andaba enojado me decía, papi, va que no has orado, porque te miro un poco enojado, me decía. Y yo me asusté la primera vez que ella me dijo eso, porque yo no me había dado cuenta. Y no es que no había orado, sino que tal vez uno va descuidando a veces el tiempo que le da a Dios. Y parece que la vieja naturaleza empieza a salir otra vez. Pero por eso le digo, si usted insiste en buscar a Dios, si usted intencionalmente busca a Dios, si usted dice, voy a leer la Biblia porque quiero que Dios me enseñe algo, me voy a congregar porque quiero que Dios haga algo en mi vida, entonces está siendo transformado por el Espíritu Santo. El poder de Dios no se detiene. Sabe que los milagros más grandes ocurren todos los días y usted a veces ni siquiera se da cuenta. Porque a veces nosotros cuando pensamos en el poder de Dios, siempre estamos pensando en los paralíticos que se levantan. Eso es poder de Dios. Y es bueno, eso es maravilloso. Pero ocurren milagros en tu vida todos los días y ni siquiera te das cuenta. Sí, los milagros que ocurren en tu espíritu. Cuando entiendes una palabra, a veces yo estoy acostado en la cama y pego un salto y le digo, Claudia, entendí tal pasaje, y le digo, aunque Claudia ni sabe lo que yo había leído, pero yo pego un salto, agarro un lápiz y empiezo a anotar, porque de repente me vino algo a la mente y digo, eso es lo que estaba leyendo el otro día. Y para mí eso es un milagro. Entender la palabra de Dios es un milagro. Tu crecimiento espiritual es un milagro. Que ya no seas enojado es un milagro. Que ya el hombre no quiera ser mujeriego es un milagro. Esas cosas que pasan dentro de la gente son los milagros más difíciles. ¿Se acuerda que Jesús tuvo que sanar a un hombre paralítico que entró por el techo, va? Y lo bajaron y entonces dijo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús dice, ¿qué es más fácil? Dijo a los hombres que estaban ahí, a los religiosos. ¿Qué es más fácil? Dice, decirle a este hombre que se levante y que tome su cama y que se vaya, o decirle que tus pecados te son perdonados. Jesús dice que es más difícil que la persona reciba el perdón de los pecados. Los milagros más grandes no es que el paralítico se levantó. El milagro más grande es que nació de nuevo. El milagro más grande es que cambió y se mudó en una nueva persona. Entonces, en tu vida ocurren milagros todos los días. Si buscas a Dios, si te conectas con Dios, si quieres pasar tiempo con Dios. Eres transformado por el poder de Dios. Eres transformado por la gloria de Dios. Entonces, así que dice, todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Oiga eso, cada vez dice, te vas a parecer más al Señor. Cada vez vas a ser más misericordioso, cada vez vas a ser más perdonador, cada vez vas a ser más generoso, cada vez vas a ser más sabio, más inteligente, cada vez vas a amar más a tu esposa, vas a amar más a tu esposo. Yo estos días he estado leyendo por las enseñanzas del matrimonio, estoy amando a Claudia como no se imaginan. La estoy amando más que antes, me estoy enamorando más de mi esposa. Y se lo digo todos los días. ¿Sabe por qué? Porque me estoy pareciendo más al Señor. A veces uno de hombre es como dice en Colosenses, amargo, dice ahí. Los hombres no sean amargos, dice. Si el hombre busca a Dios, se conecta con Dios, se va a parecer más a Cristo. ¿Y sabe cómo fue Cristo? Entregó su vida por su esposa, dice, que es la iglesia. Entonces, el hombre se va a parecer más a Cristo. La mujer se va a parecer más a Cristo. La mujer ya no va a ser malcriada, sino que va a respetar a su esposo. El hombre ya no va a ser amargo ni áspero porque se parece más a Cristo. Si algo ocurre, él va a ser más perdonador, ella va a ser más perdonador, ambos van a ser mansos, ¿entiende? Porque ese poder del Espíritu Santo está en acción siempre en nosotros. Mire lo que dice Efesios 3:20. En Efesios 3:20 dice que el poder de Dios actúa en nosotros, mire, y ahora dice, que toda la gloria sea para Dios,
quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. El poder de Dios, dice, actúa en nosotros. Quiero que preste atención a esa palabra. Dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente, dice la Reina Valera. Ahora sí lo pusiste, va. Mire, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esa es la palabra que quiero que se lleve hoy en su corazón, que el poder de Dios está actuando en tu vida todos los días, todo el tiempo que buscas a Dios, todo el tiempo que dices, hoy voy a estar tiempo con el Señor. Usted dice, hoy no voy a trabajar porque voy a ayunar para estar con Dios, hoy no voy a hacer tal cosa, o dice usted, yo últimamente he estado diciendo, hoy no voy a ver redes sociales porque eso me turba la cabeza y a veces me cuesta entender la Biblia. Si usted quiere entender la Biblia, a veces va a tener que detenerse de algunas cosas. Entonces a veces digo yo, no, voy a concentrarme en esto, digo yo, porque necesito aprender de Dios. Entonces, Dios dice, es capaz de hacer en tu vida cosas que ni siquiera entiendes, cosas que ni siquiera te imaginas. Yo le he contado mi experiencia en eso, ¿va? Yo nunca pensé que iba a ser un predicador. Me acuerdo de esas primeras veces que me tocaba predicar. No sé si el pastor se acuerda cuando se murió una señora en Casa Quemada, y mi mamá invitó al pastor para que fuera a predicar un domingo después de la iglesia. Pero recuerdo que ese día empezó a llover fuerte, ¿verdad, pastor? Y usted me llamó, me dijo, no voy a poder ir, te va a tocar a vos. Y cuando el pastor me dice, te va a tocar a vos, me empezaron a temblar las rodillas, porque no estaba muy acostumbrado a predicar así en público bastante, y menos en un entierro, que es una cosa sensible. La gente está sensible, hay que saber cómo va a hablar, porque la gente, la familia doliente se puede molestar si usted dice alguna cosa que no queda, ¿entiende? Y recuerdo que empecé a sentirme bien nervioso, pero el pastor me dijo, predicarles de Juan, me dijo, ¿se acuerda que me dijo Juan 14, que nosotros conocemos el camino? Y allá acostumbran a llevar a los muertos en brazos, en la espalda, ¿va? Y entonces tenían que caminar un buen rato para llegar al cementerio. Y entonces aquí está mi mamá, ella me hizo un té de valeriana porque yo estaba así. Me estaba temblando las manos. Y mientras íbamos, el muerto iba ahí cargado y yo iba al lado del muerto leyendo la Biblia, ¿qué iba a decir allá? Porque el pasaje dice que Dios hace cosas más abundantes de lo que podemos pedir o imaginar. Y yo no pensaba que me iba a tirar un mensaje tan bueno, que un hombre al final me dijo, hermano, qué buen mensaje, me dijo. Y yo, ¿a qué hora? Ni supe a qué hora predicar tal mensaje. Porque llegamos al cementerio y ya la gente pusieron el cajón ahí donde la gente se despide por última vez. Entonces mi mamá ya le hacía así, me daba con el codo que ya era hora de empezar. Y yo no hallaba por dónde arrancar. ¿Y cómo empezar? Decía yo. ¿Qué digo aquí? Decía yo. Y yo sentía las rodillas así, sin broma. Es real lo que le digo, las rodillas me hacían así. Pero cuando yo abrí la boca para decir la primera palabra, sentí algo pesado que me cayó en los brazos y no temblé más. Y empecé a hablar durante casi 40 minutos y yo no sabía ni siquiera qué tanto estaba hablando. Y ya después mi mamá otra vez, ya, porque estaba hablando mucho. ¿Entiendes? Entonces, cuando eres transformado por el poder de Dios, tu hombre interior es cambiado. Eres transformado en una nueva persona. Empiezas a vivir esa vida nueva. En esta vida nueva que Dios me dio, ahora soy un predicador. Antes no, ahora soy un predicador. Y por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, he estado predicando en muchos lugares. He predicado en los cementerios, en los velorios, en el hospital, en la iglesia, en el parque, en la calle, en las casas, en todos lados. Otro día le digo al pastor, me invitó un hombre a predicar ahí al Parque Central, le digo, ore por mí, le digo. Pero cuando yo le digo ore por mí, yo ya iba con las rodillas así también, puro trapo. Pero gracias a Dios que yo siempre he llamado al pastor para que ore por mí y él siempre ha orado por mí, gracias a Dios también. Y entonces, porque el hermano me retó, yo tenía pocos días de haber sido, o sea, tenía poco tiempo todavía, y entonces otro hermano que era del trabajo, porque trabajamos aquí en el Congreso, ¿va? Y el muchacho lavaba carros, pero él se convirtió a Cristo y él es un evangelista. Entonces él a la hora del almuerzo se echaba el parlante en la espalda con la Biblia y se venía para acá. Y me dice un día, me agarra, yo estoy en el parqueo con los compañeros de trabajo y mire cómo me agarró. Me dice,
¿es verdad que usted le entregó su vida a Cristo? Y yo no podía decir que no, porque ya le había andado diciendo a toda la gente que yo era cristiano. Y me dice, ¿es verdad que usted ya le entregó su vida a Cristo? Sí, me dice, pues vamos a predicar a la calle, me dice, voy para el parque, ayúdenme con el parlante, me dice. Y entonces yo me miré en un aprieto. Y dije, Señor. Y entonces yo llamé al pastor Víctor, estaba en el parqueo, le digo, pastor, me invitaron a predicar aquí, le digo, voy a irle. Entonces el pastor oró por mí. Y lo mismo, yo venía caminando por ahí, por ahí por donde estaba la colonia antes, y las rodillas me hacían así. Y el hermano me estaba notando que las rodillas me temblaban. Y entonces llegamos al parque, el hombre conectó el parlante y él dijo unas cosas ahí, dijo, ahora voy a dejar al hermano tal, dice que va a predicar aquí. Dice. Yo, gracias a Dios, siempre he andado la Biblia, la andaba en la mochila, saqué mi Biblia, empecé a hablar. Me acuerdo que prediqué de Malaquías 3:13, la diferencia entre el justo y el injusto, porque era lo que estaba leyendo por esos días. Y prediqué un mensaje grande ahí. Pero yo estaba en mi predicación y al final me dice, hermano, me dice, nos echaron una ofrenda ahí, le voy a dar la mitad, me dice. Y entonces, no, agárrela usted, hermano, pero yo todavía estaba como que yo estaba en mi mente que no había entendido cómo había predicado ahí. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo eso? Que cuando uno tiene esta vida nueva, a veces tú vas a hacer cosas que antes no pensaste que ibas a hacer. Te vas a encontrar orando por las personas. Mire, es que como es vida nueva, son cosas nuevas. Ahí en esa plaza del Congreso, un hombre del trabajo me dice, ore por mí porque estoy en depresión y me quiero matar, me dice. Y yo decía, y yo quedé viendo así, y aquí hay un montón de gente, decía, ¿y cómo oro aquí? Decía, porque yo no tenía ninguna experiencia. Y entonces me acuerdo que, pues yo dije, voy a cerrar los ojos y aquí le voy a poner las manos a este hombre encima. Y así empecé a orar por él, aunque estaba lleno de gente ahí. Entonces lo que le quiero decir es que ese poder de Dios que también está dentro de usted, está actuando siempre. Y lo único que Dios pide es que usted no sea duro, que no endurezca su corazón, que se deje guiar por el Señor, que se deje usar por Dios. Entonces, el mensaje es eso, ¿verdad? Que el poder de Dios está actuando en nosotros. El poder de Dios está actuando en usted. ¿Entiende? A mí todo eso me parece bueno. Mire, por ejemplo, 1 Pedro 1:3-5 también. Porque el apóstol Pedro dice que hemos sido renacidos para una esperanza viva, dice. Renacido es nacido de nuevo. Dios nos hizo nacer de nuevo, no para vivir la misma vida que teníamos antes, no para ser la misma persona amargada que ahora la diferencia es que anda la Biblia en la mano. No, nueva vida. Eso es algo que tiene que guardar en su corazón. Palabras clave que le digo hoy: nueva vida, nueva creación, el poder del Espíritu Santo que te está transformando todos los días. Y aquel que es poderoso para hacer, seguir en el mismo, 1 Pedro, que le caiga el poder de Dios ahí. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira esa palabra, ¿ve? Para una herencia incorruptible. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, dice. Es decir, la vida cristiana es una vida con expectativas, pero expectativas del cielo. ¿Qué espero de Dios? ¿Qué espero recibir de Dios? Que no se acostumbre el Hijo de Dios, el creyente, a decir, no, estos hijos míos ya no tienen remedio. No, usted tiene que seguir perseverando, orando, esperando, teniendo expectativa de Dios. Ahí está hablando de la expectativa de la venida de Cristo, ¿va? Pero también quiero llevarlo yo a que nosotros tenemos que vivir una vida expectante de que puede pasar algo nuevo en tu vida hoy, de que puedes hablarle a alguien de Cristo hoy, que puedes orar por una persona hoy, que hoy puedes entender algo nuevo en la Biblia, que Dios hoy te puede enviar a un lugar, que puedes estar en un lugar y mañana en otro lugar. O sea, la vida en Cristo es preciosa porque es emocionante. Para mí es emocionante. Yo me despierto en la mañana y siempre le digo, Señor, ¿dónde vamos a predicar hoy? Porque yo ando trabajando en muchas casas, en muchos lugares. Hoy estoy aquí, hoy estoy allá, hoy estoy allá. Estoy en muchos lugares. Y siempre a veces digo al Señor en la mañana, Señor, ¿dónde vamos a predicar hoy? Le digo, permítame que hoy le hable de Cristo a alguna persona. Y la gente espera que uno ore por ellos, porque la gente está esperando ver el reflejo de Cristo en nosotros. Sabe que Cristo oraba por la gente en la calle, les predicaba, los bendecía, ayudaba, estaba presto para hacer la obra de Dios.
Si usted está siendo transformado por el poder de Dios, usted va a querer hacer las mismas cosas. Las mismas cosas, va siendo uno. Usted anda viendo, ¿dónde hay alguien para orar por él? ¿Dónde hay alguien para yo decirle, aunque sea un versículo? ¿Dónde hay alguien para yo testificar? ¿Entiende? Una vida nueva, dice. ¿Dónde para renacer con una esperanza viva? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Seguidlo, por favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es decir, esta herencia, esta vida nueva que recibimos, no se marchita como la vida natural. No tiene vencimiento, más bien viene comenzando porque nos espera la eternidad con el Señor. Es inmarchitable, dice. Incontaminada e inmarcesible, no se marchita. O sea, le digo todo eso para que usted mire su vida espiritual y si siente que su vida está muy marchita, entonces tiene que empezar a buscar a Dios otra vez. Tiene que empezar a rendirse otra vez al Señor, porque la vida espiritual no se marchita, dice. Entonces, habla de la salvación, la que nos está reservada, dice, la esperanza de salvación, la expectativa de Dios. Eso no se marchita, eso lo necesitamos. La vida cristiana sin esperanza es triste porque usted no espera nada, la gente no espera nada de Dios. La gente dice, nací pobre, bueno, está bien, me voy a morir pobre. O sea, no tienes la culpa de nacer de una forma, pero puedes recibir lo nuevo que Dios te quiere dar. O sea, teniendo esperanza. ¿Qué espera usted de Dios? Piense por ahorita qué espera de Dios, porque ya vamos a orar. ¿Espera algo de Dios? Levante su mano si alguien está esperando algo de Dios en su propia vida. Alguien está esperando, pero ahorita no voy a hablar tanto de cosas materiales. ¿Alguna vez usted ha sentido que necesita librarse del enojo, por ejemplo? Yo alguna vez sentí que necesitaba sacudirme ese del enojo. Y esperaba que Dios me cambiara y así sucedió. Y así sigue sucediendo en mi propia vida con muchas otras cosas. No esperas que Dios te sane de algo que te pasó antes. Que Dios te sane de alguna herida que te pasó en el mundo. O sea, tienes que tener expectativa. Entonces, ahora vamos a orar. Oiga esto, oiga bien, porque el que va a hacer eso es el poder del Espíritu Santo. Porque no es el hombre que hace las cosas, sino que usted tiene que poner toda su fe en el Señor, su confianza en el Señor. Y yo quiero llevarlo a eso hoy, que usted espere algo de Dios, que se dé cuenta que la vida cristiana no solamente es rutina, sino que es algo vivo. La experiencia personal con Dios, la experiencia personal con el Espíritu Santo, es que está siendo transformado todos los días. Nunca más vas a ser igual. Después de haber estado con Dios, el tiempo que hayas estado con Dios, si hoy estuviste con Dios en la mañana, si vas a estar con Dios en la tarde, vas a ser diferente cuando te levantes de ahí. Vas a ser otra persona. No vas a ser el mismo otra vez, como decía la alabanza, ¿se acuerda? No vas a ser el mismo, vas a ser transformado. Entonces, yo quiero invitarlo a que se ponga de pie y que juntos oremos y le pidamos al Señor que no separe esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida y que usted tenga expectativas de que el Espíritu Santo va a hacer cosas en su vida. El Señor va a hacer cosas en tu vida hoy. Ahorita mismo el Señor va a hacer cosas en tu vida. Entonces, vamos a orar, cantemos el canto y si usted quiere pasar un poquito más aquí adelante, puede hacerlo porque recuerde, es el Señor el que hace todas las cosas. Y simplemente yo voy a ayudarlo a orar. Aquí vamos a terminar la transmisión para que oremos y vamos a orar entonces con esa dirección.